nuevamente estamos aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y vamos al panel Directo a la Justicia. Hoy tenemos casa llena. Francisco Sánchez Rodríguez, bienvenido. Buenas noches, Adaitza, a ti, a los queridos compañeros Carlos Rivera Santiago y José Torres Nolasco. Y buenas noches a todos los que nos están escuchando por la cadena Guapa Radio, digo, ahora Borinquen Radio, la poderosa. Hay que corregir eso. Y por las distintas plataformas que tú expones este programa. Adaitza, un placer estar nuevamente un lunes más contigo y con mis queridos compañeros. Así es, licenciado José Torres Nolasco, bienvenido. Muy buenas noches, Adaitza, muy buenas noches al licenciado Francisco Sánchez, al compañero Carlos, que nos tenía abandonado, a todos esos radioescuchas que están con nosotros esta noche, son las que se unen por las plataformas. Hoy le dijimos a los tribunales, no, nadie lo ocupe, que hoy lo necesitamos aquí en Directo al Punto. Bienvenido, licenciado Carlos Rivera Santiago. Buenas tardes, saludos. Estuvimos unos días afuera, pero ya estábamos de vuelta, así que un privilegio nuevamente estar con ustedes aquí en Borinquen Radio y sobre todo discutiendo las noticias de interés, que sabemos que hay muchas cosas corriendo desde el punto de vista legal, así que con mucho gusto estamos aquí. Claro que sí, un abrazo. Y definitivamente comenzamos con el tema de Joe Biden, firma la orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto. Él insiste en el tema del aborto. Vamos con Francisco. Mira, esto es lo que se llama una orden ejecutiva por complacer, para gritar para la grada. Una cosa que su único objetivo es de alguna manera impactar la opinión pública de cara a los midterms que se van a celebrar en noviembre. Eso es todo. Aquí no tienes más nada que pintura y capota. ¿Por qué? Él ha recibido ciertamente ataques de su partido. Oye, Biden ha recibido ataques de todos lados. De los republicanos no hay duda, porque eso es lógico, ¿no? Pero intrapartido, dentro de los propios demócratas, ha recibido un montón de ataques por su pusilanimidad. Y a nivel internacional también, por su pusilanimidad también, la actuación, ¿verdad?, en el conflicto que hay en Europa Oriental entre Rusia y Ucrania. Esa es una realidad. Entonces, ahora él pretende por legislar, ¿verdad?, porque él ya lo hizo por orden ejecutivo, ahora pretende legislar que el Congreso apruebe legislación para crear una ley federal para de alguna manera adelantar el supuesto derecho al aborto, o a los derechos reproductivos, o a la libre determinación de la mujer. Usted puede ponerle el nombre que entienda. Eso es cosa de cada cual. Pregunta humilde en ese tema. ¿Qué esa orden ejecutiva le autoriza? ¿A seguir usando el fondo federal para pagar a esta Parenthood de estas clínicas, o para qué ayuda esto? Eso es nada. Es nada. Entonces te voy a decir por qué. Nada. Y después los muchachos discutan la orden ejecutiva y lo que se propone, que es la misma orden ejecutiva, en una legislación federal. O sea, es una cosa. Si en Dobbs versus Jackson el Tribunal Supremo dice, bajo la 9ª enmienda, esto es un derecho que yo le devuelvo al pueblo, porque nunca se debe haber federalizado en el 1973, y que Roe estaba mal hecho, y que Planned Parenthood al confirmar Roe también estaba mal hecho, y que debíamos devolver esto a donde realmente es al pueblo. Eso es un acto por virtud de la 9ª enmienda. Los poderes federales están tácitamente legislados, ¿verdad? Expresamente legislados en la Constitución. Y dice la Constitución, lo que no esté aquí expresamente delegado al gobierno federal es poder de los estados, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dobbs, se lo devuelve a los estados. Entonces, si tú por fiat de legislación federal le quitas ese derecho a los estados, te van a declarar la ley inconstitucional. No puedes hacer eso. Por eso es que esta ley no trastoca mucho lo que se propone, y lleva a los muchachos ya mismo, porque esto es bien interesante cuando tú legislas para la grada. Además que es difícil convencer, necesita por lo menos 10 republicanos, y eso es una cosa bastante difícil. Pero cuando tú vienes, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, pues yo quiero proteger a la mujer que cruza la frontera de un estado en donde está prohibido a donde no lo está. Bueno, es que eso no tienes que legislarlo federalmente para protegerlo, porque aquí los 4 somos ciudadanos americanos y los 4 nos podemos mover por los distintos estados. Si estamos en Puerto Rico tenemos que coger un avión porque nosotros somos un archipiélago, ¿no? Pero cuando lleguemos allá, si por ejemplo yo llego a Florida y me quiero mover a Washington State, allá en la frontera con Canadá, pues lo hago, o cojo todo el este y subo allá
hasta Nueva York y cruzo la frontera y voy a Canadá, ahí necesito el pasaporte. Pero para moverme interestatalmente, yo no necesito una cosa que no sea una identificación, una licencia, como es Real ID y ya. Y entonces, ¿para qué? Si te mueves de un estado a otro para abortar, nadie te está preguntando eso. Exacto. ¿Verdad? Nadie te está preguntando eso. Entonces, él habla también de que en esa legislación se pretende, ¿verdad?, proteger que la gente tenga a su haber anticonceptivo. Pero es que Griswold no ha sido revocado, que es el caso que prohibía la venta y distribución, ¿verdad?, de productos anticonceptivos. Griswold está ahí, es un precedente. Pues voy con el primer turno de Carlos Rivera Santiago y comento, voy a subir a las redes porque lo hice en Twitter, realmente me impresionó que ya de las películas de Disney ahora pasaron a los juegos e hicieron un juego donde tú explotas bebés recién nacidos. El juego es matar bebés. Entonces, ¿hasta dónde llegan esta gente que quieren impulsar que el aborto es algo normal y natural y permitir que los niños que jueguen eso vean como que la muerte de bebés, de muñequitos, de bebés, figuritas de bebés es perfectamente plausible, ¿verdad? Es una cosa irrisoria y esa gente están haciendo dinero con esos juegos. Así que los padres deberían estar bien pendientes. El tema del aborto no es un chiste, lo están usando para muchas agendas. El licenciado Rivera. Sí, definitivamente, y como mencionó el licenciado Francisco Sánchez, yo creo que esta decisión del Tribunal Supremo Federal lo que hace es, yo creo que abona la democracia, lo que precisamente es devuelve el poder a los estados que son los soberanos, porque el gobierno federal, ¿verdad?, tiene unos poderes establecidos, como dice el licenciado, en la Constitución de manera clara y específica. Aquí se creó, por virtud de esta jurisprudencia, un derecho que no aparece en la Constitución, que no está establecido, y el Tribunal Supremo lo que dice es, mire, esto le compete a los estados, y como saben, ¿verdad?, en este caso Estados Unidos son distintos estados que son soberanos cada uno de ellos y establecen sus propias leyes. Así que el que indique que esta decisión del Tribunal Supremo es de alguna manera antidemocrática es todo lo contrario, porque cada estado, según sus distintas regulaciones, su cultura, lo que establezca cada estado, pues eso es lo que va a regir. Ahora bien, la orden ejecutiva, cuando ¿verdad?, la examinamos, coincido totalmente con la apreciación de que esto es una situación más bien política que otra cosa. Yo creo que hoy salió recientemente, yo creo que ya no es un secreto, ¿verdad?, que Biden en las encuestas está sumamente bajo dentro de su propio partido. Así que definitivo que a la cercanía de los midterms, pues tiene que de alguna manera llamar a esa base del Partido Demócrata para que vea que él está haciendo algo, está abogando precisamente por este tipo de casos, y por eso es que sale esta orden ejecutiva. Bien importante eso que menciona el licenciado Francisco Sánchez, aquí en ningún momento se ha trastocado la transportación o la movilidad, mejor dicho, de ciudadanos americanos entre estados. Como parte de la ciudadanía americana, un ciudadano residente se puede mover de cualquier estado internamente entre los Estados Unidos, incluyendo sus territorios, sin ninguna restricción que no sea, ¿verdad?, una licencia de conducir y demás. De igual manera, lo que son los métodos anticonceptivos, yo creo que aquí no ha habido, en el caso de Puerto Rico y los estados, aquí se siguen vendiendo los métodos anticonceptivos tradicionales como de costumbre, y en ese sentido van al Departamento de Salud o cualquier agencia concerniente y los pueden seguir utilizando. Así que yo creo que se ha creado quizás como algún tipo de histeria mediática, en mi juicio, cuando es innecesaria, cuando todavía, ¿verdad?, existe todo el andamiaje legal. Así que hay que ser, ¿verdad?, sumamente responsable y cuidadoso con este tema. Obviamente mi apreciación muy personal con el aborto, pues yo, ¿verdad?, no puedo despintarle, yo, ¿verdad?, no apoyo el aborto y es porque creo, ¿verdad?, en la parte del derecho a la vida definitivamente. No obstante, pues el Estado puede regular en unas circunstancias particulares que se puedan dar, porque tampoco podemos ser absolutos de que no van a haber circunstancias particulares. Creo que inclusive Biden, en su orden ejecutiva, un artículo de prensa, mencionó una niña de 10 años que fue violada y que precisamente, ¿verdad?, que cómo es que se le va, en esas circunstancias no van a permitir que se haga un aborto. Pues mire, perdóname, déjame hacerte un paréntesis aquí. Me tuve que reír porque de ese caso que todo el mundo estaba hablando y usándolo como ejemplo, resulta que no estaba confirmado y que no era cierto. O sea, que lo usaron para una agenda y ahora están publicando en Twitter el caso. Es para que tú veas cómo a veces la información finalmente llega
no deberían hacer eso, pero lo hacen. Y usaron el ejemplo de esa niña y todo el mundo se escandalizó y decía, pues, ese caso, correcto. Mira, y no era verdad. Y yo creo que esto es algo que tenemos que respetar la voluntad de la mayoría, incluyendo, ¿verdad?, la decisión que se tome. Yo la voy a, como todo ciudadano, la tenemos que acatar. Así que hay que darle el espacio a cada estado y cada territorio y cada legislatura que apruebe las leyes que entiendan, ¿verdad? Y como todo, habrá estados donde a lo mejor continúan prohibiendo el aborto, habrán estados donde será legal. Así que eso es una decisión que le compete a los estados y eso es parte de la democracia que vivimos todos. Y entiendo, José Torres Nolasco, que como bien estaba hablando él de los 10 años, es que ningún médico se supone que obligue a una niña a tener el bebé si su vida estuviera en riesgo. Eso es lo que están hablando. Adelante, licenciado. José. Al final del día, los estados le toca legislar. Aquí simplemente lo que se dijo es que no es un derecho. O sea que no sé por qué siguen dándole vuelta al asunto. Biden está legislando para, y decir masas es mucho decir, está legislando para ciertos grupos, está legislando, ¿no? Está dando órdenes administrativas para ciertos grupos. Yo creo que fue la misma escuela de derecho que Pierluisi con este asunto de las órdenes administrativas. Mira, ¿qué te pasa, hijo? ya empezamos contigo. Mira, que estás equivocado ya, pero yo te corría, digo. Está bien, me corrige el mismo asunto de las órdenes administrativas, lo que no pueden hacer en los tribunales y lo que no pueden hacer en la legislación, lo quieren imponer por órdenes administrativas. Alana, ya entraron, permiso. Ay, señor. Mira, te voy a decir una cosa para llevar tu atención a algo importante. Fíjate que el presidente es tan burdo en su discurso que está haciendo un llamado a los estadounidenses, según su discurso, ¿verdad?, especialmente a las mujeres, para que voten en las elecciones de noviembre para cambiar la composición del Congreso, llenarlo de demócratas y entonces así asegurar la aprobación de esta ley que se inventa, ¿no? Que es la legislación de la orden ejecutiva, que es lo que siempre debió haber ocurrido aquí, que es el único problema que yo tengo con la orden ejecutiva, pero vamos a eso. Y entonces el tipo dice directamente, Biden, ¿no? Dice, ustedes, las mujeres, pueden determinar cuál es el resultado sobre este tema. Primera razón. Luego dice, no creo que el tribunal, refiriéndose a la Corte Suprema, o los republicanos, que durante décadas han avanzado en esta agenda extrema, tenga idea alguna sobre el poder de las mujeres estadounidenses. Y vuelvo, recalco, tenga idea alguna sobre el poder de las mujeres estadounidenses. Primero que nada, no todas las mujeres estadounidenses son pro-choice. Correcto. ¿Verdad? No todas. Hay un montón de mujeres estadounidenses, un % sumamente alto, que son mujeres conservadoras. Salieron a la calle cuando bajó la decisión y demostraron el poder de querer la decisión del Tribunal Supremo. Exactamente. No hay duda de que los estados republicanos, tú tira, oye, es que es una cuestión biológica. Tira el censo en todos los estados y en todos te vas a dar cuenta que las mujeres son más que los hombres, porque en términos de probabilidades, de estadística, ¿verdad? Es 3-1 la probabilidad de que la persona salga mujer. Así que vámonos a dejarnos de vainas, como dicen los compañeros de la isla de al lado. Aquí esto es para la grada, invitando a las mujeres a que se rebelen y voten en contra del conservadurismo. La verdad, ese no licenciados, es el discurso de todas las mujeres en Estados Unidos y Puerto Rico. Escuché muchísimos hombres en contra del aborto y pro vida. O sea que mucha gente pensaría, no, es que los hombres, eso es lo que buscan siempre, que las mujeres estén abortando y las obligan sí o sí. Pues yo encontré muchísimos marchando a favor de la vida, a favor de que las mujeres no abortaran y que parieran a los muchachos y así los tuvieran que dar en adopción si no los querían tener, pero que no les quitaran la vida. O sea que sí, tanto hombres como mujeres están respaldando la vida. Hay otro tema con Biden, ¿verdad? Antes de pasar a otro tema. No, básicamente... Según la estadística, José Torres Nolasco. Lo que encontré ahora es 55-45 aproximadamente. Que no es... ¿Qué cosa? Las que son pro-choice versus las que son pro-life.
¿En la nación o a nivel de global? El porcentaje de las mujeres que es pro-choice es 55%. Sí, pero ¿de qué encuesta es eso? Son las encuestas que estoy encontrando en internet. Ah, ok. Hay muchas que se han hecho, claro. Lo más seguro es que las hacen en Nueva York y en California. Pues sí, porque si tú la haces en Utah o la haces en Ohio o la haces en Texas, el número yo creo que va a ser 75-25. Florida, en cualquier otro estado, Florida, Arizona. Cuidado. O sea, porque lo que pasa es que muchas de estas agencias manipulan la data, manipulan la muestra, que en términos estadísticos es la muestra, a quien tú le sometes en la encuesta para lograr un objetivo. En Estados Unidos, oye, todo el mundo sabe las líneas editoriales, todo el mundo sabe la línea editorial de Fox, todo el mundo sabe la línea editorial de CNN, y hay que ver de dónde proviene. Y uno tiene que discriminar, porque el hecho de que yo sea republicano, no me tengo que chupar el limber de todo lo que diga Fox, lo tengo que dar por correcto, ni tampoco tengo que dar por incorrecto todo lo que diga CNN, o todo lo que diga, bueno, las otras, un montón de emisoras, ABC, NBC, todas. ABC, NBC, que son demócratas. Yo creo que el tema se ha politizado, y yo creo que ese es el gran problema, que entonces eso requiere que la ciudadanía tiene que educarse más, tiene que leer más y dejar, ¿verdad?, quizás de creer, ¿verdad?, por fe. Pero yo creo que el tema se ha politizado. Obviamente, pues Biden está utilizando esto, dado los vistos, lo que hemos hablado. Y al final del día, los estados decidirán, y eso yo creo que esa es la justa democracia, que las distintas legislaturas apliquen, establezcan las leyes que entiendan necesarias. Y algunos me dicen lo que salga en el New York Times, bueno, pues peor, porque el New York Times antes era bien respetado y todavía tiene buenos columnistas y buenos trabajos investigativos, pero lo cierto es que es la principal gaceta, el principal foro donde los demócratas han sido, ¿verdad?, impulsados, respaldados, apoyados en ese periódico. Así que todo lo que diga también hay que volver y buscar más adelante y comparar y corroborar, porque no puede ser definitivo, lo que diga ahí es ley. No, no es así. Ya no es así. El próximo tema. La estadística que les di, hay 10 sites distintos que utilizan más o menos la misma estadística a nivel de la nación. Yo no creo que esté muy lejos, porque lo mismo que Sánchez dice, hay estados que van a ser mucho más pro-choice, hay otras que van a ser mucho más pro-life, y en el balance está más o menos así, 55. Y el balance más o menos, pero ¿sabes? Es que le ponen un 10%. Pero está mucho más parejo de lo que la gente piensa. La gente piensa que la mujer, o sea, un 55-40 es mucho más parejo, 55-45 es mucho más parejo de lo que se puede imaginar. De lo que las masas piensan de que todas las mujeres o todo lo que le gusta generalizar. Pero en distintos matices. Fíjate una cosa, claro, eso también es una cuestión poblacional, ¿verdad? Pero también se espera, ya hay 10 estados que lo prohibieron terminantemente, que son los trigger laws, ya hay 10. Se espera que 26 estados aprueben legislaciones en contra del aborto, con regulaciones extremas, ¿verdad? Porque siempre, como dijo Carlos Rivera Santiago, como dices tú mismo, José, siempre hay salvoconducto y en casos particulares y siempre hay excepciones. Esto no es una cosa absoluta, ¿verdad? Pero se espera que 26 estados de la nación y 26 sean pro-life y 24 sean pro-choice. Eso es lo que se espera. Así que eso es una cosa bastante cerrada, porque estamos hablando que a nivel estatal pues es casi un 50%, ¿no? Entre una cosa y otra. Y pues vamos a ver cómo surgen las cosas, pero lo que pretender usar eso como gancho y ganar una elección, a mí me parece absurdo, porque ese no es un tema para tú politizarlo. Quizás, como dijo José, ojo, esto por ahí es que empiezan, pero ojo con lo que quieren hacer, si vas a atacar Griswold o si vas a atacar Oberhelfer. Y me refiero a ya los anticonceptivos, prohibirlos como tal. Si vas a eliminar Lawrence versus Texas, ¿verdad? Las relaciones sexuales consentidas. Hay un par de casos interesantes ahí. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que eso es una medida desesperada de tratar de cambiar el tono de la conversación y tratar de buscar votos donde no los tiene. Eso es lo que yo creo que son las expresiones de Biden.
Eso es lo que yo entiendo que es esa orden administrativa. Él sabe, o él debe entender, ¿verdad? Quisiera yo pensar que tiene esa capacidad de entender que no tiene futuro alguno lo que él está diciendo, pero simplemente calla unas masas y trata de buscar algún consenso donde no lo tiene. Estamos, como dijimos, en una posición política, estamos en los midterms ahí al lado en menos de ¿cuánto? 60 días. No, en noviembre, estamos, hay unos cuantos. Sí, es varios. O sea, que la realidad es que yo entiendo que esto es una movida política, esto es una movida política. O sea, las expresiones de él van a la política y no a la realidad o la problemática del asunto, si hay alguna. Yo entiendo que no hay ninguna, que los estados regulen. Como los estados quitan y ponen leyes, pues así lo harán. De la misma manera que hay estados que el cannabis es legal y hay estados donde el cannabis sigue siendo ilegal. La misma historia. Es la misma historia. Lo cierto es que a Biden hay que tomarlo con pinzas porque cuando él lee los mensajes desde el teleprompter, lee hasta los anuncios donde le dicen tiene que repetir la oración, aquí tiene que hacer tal cosa y él te lee tal cual todo lo que dice el teleprompter hasta eso, pues le escriben las cosas. Yo no sé por dónde va el tema del aborto, si realmente es lo que él piensa o lo que le escriben. Hay un tema sobre que vamos a hablar ahora cuando regresemos de la pausa, que el gobernador va a acudir al Supremo para defender las órdenes ejecutivas contra el COVID. Y a mí realmente lo más que me sorprende de esa determinación del Tribunal Apelativo es que dice que son nulas, pero a la misma vez le dice, te doy tantos días al gobierno de Puerto Rico para que lo arregle, para que sean válidas. Entonces, yo realmente estoy tan enredada con esto porque lo que es nulo es nulo. Tú no puedes arreglar lo que es nulo. Pues no, le dicen, es nulo, pero vete, arréglalo y entonces tienes tantos días, algo así decía el documento. De eso ustedes lo tienen que haber leído y realmente estuve escuchando varios análisis y yo digo, bueno, pero ¿y en qué estamos? O sea, ¿queremos de verdad seguir gobernando por decretos y órdenes ejecutivas o es que no hay otra forma de gobernar en Puerto Rico? Yo creo que la Junta nos ha robado muchísimo del poder al gobierno y si encima de eso el resto del poder que tienes lo quieres hacer todo a través de decretos, pues es bien lamentable lo que está pasando en Puerto Rico. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Carlos Rivera Santiago, José Torre Nolasco y Francisco Sánchez Rodríguez, a quien le damos el uso de la palabra sobre el tema de las órdenes ejecutivas de COVID, que el gobernador pues va a apelar, va a acudir al Supremo. Adelante. Mira, yo el gobernador no acudo nada. Es porque una sentencia del Tribunal de Apelaciones que realmente es un dictum no tiene ningún tipo de carácter mandatorio para el gobernador. ¿Por qué? Porque la sentencia lo que hace es que desestima, confirma la desestimación de ese caso en instancia. Y entonces se hace un pronunciamiento a los efectos de que esas órdenes ejecutivas no se están haciendo conforme a derecho. Y con una explicación bastante turbia. Mira, tú sabes que desde que esto comenzó, y vuelvo con la misma cantaleta, o sea, yo hemos discutido esto, entendemos que son inconstitucionales, pero, y no necesariamente porque no sean típicas, en el sentido típica desde el punto de vista legal, de que tipifican algo específico, sí lo hacen. Lo que pasa es que yo creo que eso no puede ser por orden ejecutiva, sino que cada vez que tú vas a hacer eso, tienes que enmendar la ley, y cada vez la vas enmendando, y la vas enmendando, y la vas enmendando. Claro, un trámite de esa naturaleza en la legislatura es engorroso y jamás se estancaría y no produciría el efecto inmediato que se quiere, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Y piden también de un reglamento que tienen que trabajar para estar usando las órdenes ejecutivas y todas esas cosas, de cómo lo vas a aplicar. Y una reglamentación conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Exacto. Que sustituiría el trámite legislativo. Eso, pero yo no le haría caso a eso, de verdad, porque es que la sentencia realmente no lo que hace es desestimar la acción, ¿verdad? Porque se trata de una acción que se quejan unas personas, ¿verdad? De que las escuelas están requiriendo a los nenes de ellos vacunarse, que si no tienen el certificado de vacunación contra el COVID-19, pues no los dejan estar en el aula, que si no usan la mascarilla, pues no pueden estar presencial en la escuela, así también pasa en algunas universidades. Yo creo que, ¿verdad? Pero ¿dónde queda el ciudadano? Porque todavía en todos los lados te quieren obligar a la mascarilla, te quieren obligar a vacunar, te quieren... Yo creo que eso es legítimo. Y si él quiere hacerlo, pues mira, que haga el reglamento conforme a la pago y ya está.
Yo creo que eso se puede hacer, tú sabes que en eso... Sí, pero hablamos ahora mismo, según cuál es el juego de derecho en este momento, de que ningún médico en ningún sitio te permiten si no estás con la mascarilla, con la vacunación, con la tarjeta, con las pruebas negativas. Acuérdate que las instituciones privadas pueden regular cómo tú llegas y estás presencialmente en su hábitat, en su negocio, su corporación, en lo que sea. Eso lo regula cada negocio, cada comerciante. Punto, pero la mayoría eran basados en las órdenes ejecutivas. Eso era lo que le decían, no, es que no puedo hacer nada, porque ahora, ¿dónde están? Cada cual en su carácter individual, como dueño de esa empresa. Es que la realidad de estas órdenes ejecutivas son sumamente flexibles, no son, me parece a mí que no son normativas como, o sea, uno no puede comparar esto como lo que ocurrió con Wanda Vázquez, que era prácticamente un estado de sitio, una ley marcial, donde se nos encerraba. Yo creo que esto es una exageración. Yo creo que dentro de las prerrogativas del gobernador esto es conveniente. Y yo, si quiere hacer algo, yo no tengo que apelar eso. Hazte una reglamentación conforme a la PAO, y que lo sometas al Departamento de Estado, se dé la aprobación como corresponde, y sigues haciendo las órdenes ejecutivas que entienda que haga. Eso es mi pensar. Y yo, de verdad, que eso ni lo apelaría. Ese es mi pensar. Los muchachos Claro, José Torres Nolasco, ¿cuál es tu visión de esto? Que no sé cómo va a apelar una desestimación. Yo no entiendo cómo él va a apelar una desestimación. Que vuelvo y digo, no sé, una desestimación a favor de él y él la va a apelar, por lo que dice la desestimación. Este se ríe porque tú vuelves a hacer otro señalamiento de Pierluisi y te vas a calentar con Francisco. No, mira, pero la realidad es que él tiene razón. Yo gané. Yo gané, pero el fundamento por el que gané no me gusta y quiero ir para el Tribunal Supremo. Después de haber dicho, yo no tengo que decir más nada. Voy con Carlos Rivera Santiago. Yo no puedo con estos dos, me tengo que reír. Bueno, yo pienso que definitivamente, yo creo que ya es muy distinto las órdenes ejecutivas en el 2022. O sea, yo creo que la orden ejecutiva, mi apreciación es que la orden ejecutiva en el 2020, cuando estaba la gobernadora Wanda Vázquez, tuvo la oportunidad de estar en Fortaleza cuando ocurrió toda esta situación. Era muy distinto. O sea, en aquel momento no había vacuna, en aquel momento se desconocía cómo era el virus. O sea, ya han transcurrido 2 años. 2 años, la gente en su vasta mayoría está vacunada, ya hay personas con segundas, terceras dosis. Si me preguntas a mí, para mí ya las órdenes ejecutivas no tienen razón de ser. De igual forma, deben recordar que en un inicio, allá para marzo de 2020, se comenzó eso, todo cerró, el gobierno completo cerró, no había ni legislatura, no había nada. O sea, estaba todo cerrado, pues obviamente no se podía hacer un procedimiento a través de la PAO para hacer un reglamento, no se podía hacer legislación, pero la pregunta es, en este momento, si quisieran hacer alguna reglamentación, ¿se pudiese hacer? Mi interpretación es que sí, que existe mecanismo ya ahora en ese sentido. Así que yo creo que es un asunto de razonabilidad. Yo creo que ya la razonabilidad de una orden ejecutiva en el 2020 era muy distinto a la razonabilidad del 2022 en este momento. De igual forma, sé que hay una política pública de proteger a los niños ¿verdad? Y en ese sentido, pues el gobierno puede intervenir, pero ¿hasta qué punto, verdad? Porque ya hay muchos jóvenes vacunados, la gran mayoría de la población está vacunada, así que yo creo que ya es un asunto mayormente de manera individual, como dice el licenciado Francisco Sánchez, de cada establecimiento y de cada ciudadano, porque al final del día el Estado puede, y lo vimos por ahí, ¿verdad? En el primer concierto de Bad Bunny, todo lo que ocurrió con las personas infectadas, el Festival de la Salsa, o sea, al final del día va a recaer en el ciudadano si se protege o no, y el Estado no puede hacer nada más que, ¿verdad? Que lo que puede hacer el propio ciudadano. Así que yo creo que ya eso es un asunto ya pasado. No entiendo por qué el gobernador, nuevamente también coincido con el licenciado Torres Nolasco, va a apelar una decisión de la cual sale favorable. No tiene para mí tampoco desde el punto de vista legal, es algo razonable. No entiendo la psicología con respecto a eso. Y de igual forma, yo no creo que cree también un daño a los niños ni a la población escolar. Y a principio nadie conocía a alguien que le hubiese dado COVID. Ahora todos tus amigos, vecinos, compañeros, aliados, a mí me dio, todos han pasado COVID.
Así que la inmunidad de rebaño ya llegó. ¿Cuál es el show? Es un catarro, a mí me dio y es un catarro. Todo nos dio y pues, y aquí estamos. Y hay que seguir viviendo con eso. Exacto. Y todos los años hay influenza. Y todos los años, ¿verdad? Mira, hay otro caso aquí que no quisiera dejar pasar por alto y gracias que lo trajo Francisco Sánchez. El juez anota rebeldía y falla en contra de Melinda Romero por no encarar a la OSC, la Oficina del Contralor Electoral, licenciado. Mira, sí, esa es otra que promueve la estadidad. Solamente para aclararlo, vamos a empezar por ahí. Sí, esa es la misma sí, delegada. Del grupo de delegados, ok. Sí, son de los 6, ajá. Esa misma. Mira, José, Carlos, y los que nos escuchan. Esto es un caso, ¿verdad? Cuando ella corrió para la alcaldía de Dorado, que correr en Dorado contra el que está es una cosa más difícil que... Es un acto suicida. Sí, es como que... Pero mira, Sánchez, mira lo bueno. Tú corres con el que está y tienes posibilidad de ser delegado por la estadidad. A lo mejor. Pero mira la cosa. Evidentemente tú sabes que las campañas están altamente reguladas, ¿verdad? Por el código electoral. Y se creó la oficina del Contralor Electoral precisamente para hacer una auditoría. Y tú tienes que someter informes mensuales de todas tus actividades y qué sé yo, que pues muchas veces en el fragor de la campaña, pues como que se le olvidan a los candidatos esas cosillas, de erradicar eso. Y de repente, pues tú, dependiendo del número de violaciones, pues te van a imponer una multa, ¿verdad? Y entonces, a base del número de deficiencias que le encontraron a Melinda, pues se le condenó a pagar una multa de 4.500. Evidentemente esto es revisable. Ella no pagó nada y entonces la OCE, la Oficina de Contralor Electoral, la lleva al tribunal. ¿Qué ocurre aquí? Para que veamos lo que es la rebeldía, ¿verdad? No necesariamente es que está desprotegida, pero está bastante desprotegida. Cuando a uno lo demandan por lo que sea, ¿verdad? Por lo que sea, a usted le van a llevar la demanda con un emplazamiento, un emplazador privado y va o los alguaciles y lo emplazan. Porque usted puede pagar ese servicio a través de la oficina de alguaciles. Y lo emplazan. Una vez usted tiene ese documento en la mano, tiene 30 días para contestar. Esos 30 días no está escrito en piedra porque puede asumir un abogado. De repente le mandan a la agencia, nos contrata a mí, a Carlos y a José. Exacto. Y nosotros el día 29, pues mira, asumimos la representación legal, denos una prórroga de 30 días, 40 días, güey, para poder contestar esto tranquilamente, ¿verdad? Y se piden las prórrogas que hayan que pedir, pero hay que contestar. Ella pues se durmió, pasó el término y se solicita la anotación de rebeldía, que es que mira, el proceso tiene que continuar, tu inacción no puede socavar el trámite ordinario de los casos, por lo tanto entonces te anoto la rebeldía y voy a continuar el caso sin tu comparecencia, sin ti. Tú puedes llegar allí al día de la vista, se va a celebrar el juicio y tú pues puedes ir allí el día del juicio y lo más que tienes derecho es a interrogar los testigos que te van a presentar en tu contra, pero no tienes derecho a presentar pruebas, a hacer alegaciones porque no las hiciste, punto, porque como te dormiste los laureles, más vale que hagas un buen trabajo interrogando a los testigos para que la demanda no prospere, porque lo que quiere decir es que sin tu comparecencia, como quiera, el tribunal va a resolver la controversia y puede ser que les dé la razón o puede ser que no, ¿verdad? Pero la rebeldía es esa, ya ella perdió la oportunidad de hacer alegaciones en contra de eso, de los méritos de la demanda, ¿verdad? No va a poder hacer descubrimiento de pruebas en el caso porque se cerró con la rebeldía, olvídate de eso, ¿verdad? Y entonces lo que va a hacer el demandante es someter la prueba que surge de las alegaciones, el juez va a decir, mire, entrégamela, se marca y entonces se señala a juicio y se va a la vista, ¿ves? Y se va a ver sin su comparecencia con abogado, o puede llegar allí a ella con abogado y lo más que puede hacer es interrogar porque no va a poder presentar pruebas a su favor, no va a presentar documentos en su favor, nada lo va a poder presentar porque simplemente no le hizo caso al proceso. Y el proceso de show must go on, como decía el cantante de Queen. Así que esa es la normativa en eso. Carlos, José. Sí. Adelante, muchacho. Bueno, lo otro es que comúnmente en este tipo de casos,
pues si la persona comparece con abogado, entiendo que este no es el caso, creo que ella no compareció ni siquiera, ella fue emplazada y ni siquiera hizo la gestión de contratar un abogado. Pero a veces pasa en los casos civiles donde por alguna razón, a pesar de que hay un abogado contratado, no contesta la demanda, la otra parte solicita rebeldía, pero el tribunal normalmente emite una orden. Obviamente la otra parte mostrar causa para que no se anote la rebeldía o a veces emite una notificación y el abogado ahí pues somete la contestación y ahí pues como que se subsana hasta cierto punto. O sea que esto tampoco ni siquiera ocurrió en este caso. O sea que aquí lo que vemos es una, ¿verdad?, una desidia, una dejadez total en contra del tribunal y del proceso. Que lo lógico es que hubiese buscado un abogado, hubiese solicitado una prórroga si no puede contestar para ese propósito. Ahora se ve una difícil situación. Normalmente los casos de rebeldía, como menciona Sánchez, no puede presentar pruebas, así que se va a limitar a contrainterrogar los testigos que se sienten allí con lo mucho o poco que puede impugnar el testimonio y la prueba hasta cierto punto, pues no puede presentar la prueba más allá de, ¿verdad?, de impugnar allí mismo en el proceso. Así que, y obviamente no tiene el descubrimiento de pruebas, así que tiene una situación más difícil. Probablemente, ¿verdad?, hubiese llegado, inclusive creo que salió en la nota de que intentaron hacer algún tipo de plan de pago para esta multa. O sea que entiendo que la agencia también estaba en la disponibilidad de hacer un plan de pago para de alguna manera resolver esta controversia. Así que quién sabe al final del día qué es lo que va a venir ocurriendo, pero definitivamente auguro que, ¿verdad?, tiene un proceso mucho más arduo ahora con una rebeldía anotada. Licenciado Torres Nolasco, estás en mute. Estás en mute, José. Adelante. A ver si no oye. La realidad es que yo creo que esto deja mucho que decir. Uno debe contestar las órdenes del tribunal. Y máxime que estás en el ámbito electoral, político. Como dice Sánchez, el comisionado electoral básicamente rige los procesos y las recaudaciones de fondo y 20 otros aspectos. Estamos hablando que estos son informes de ¿cuándo? ¿El 2016? 2016. Imagínate. O sea, ya van 6 años que deben hace estar 6 haciendo requerimientos. Yo creo que es irrazonable que no se le preste la atención requerida y se resuelva este asunto. Máximo cuando $4,500 o no contestar la demanda. Si hubiese hecho un plan de pago hace rato hubiese saldado, o a lo mejor las multas son por algunos documentos que no se sometieron, que es cuestión de someter los documentos para que sea evaluado. O sea que no veo por qué hay que caer en esta situación. Y no sé, que el tribunal tenga que anotar la rebeldía. Está fuerte. Mira, hay dos cositas. Mucha tristeza porque son las personas que ríen en este país. Porque Melinda Romero, pues le digo, ahora está tratando de luchar por la estadidad, tiene un puesto político con un propósito. La gente votó por ella y ella debió dar el ejemplo. Con un propósito legítimo. Entonces, ¿cómo es posible que usted me va a ir a representar, pero el tribunal emite órdenes y usted no le hace caso a las órdenes? Yo creo que no debe ser. No debe ser porque no le puede llevar ese mensaje a la ciudadanía que te importa. Por lo que parece es que te importa poco lo que el tribunal vaya a resolver. Mira, los dos casos que nos quedan pendientes para hoy es lo de la causa para arresto contra el hijo de Ferdinand Pérez, de Jugando Pelota Dura, y pues fue una situación con un arma y un vecino, y también el caso de que el juez declara al lugar la petición de descalificación del bufete de Gordon Cameron, un caso criminal, y de la que fuese directora de la División de Criminalidad de Justicia, que ahora se fue para un bufete, ¿verdad?, privado, y también la descalificaron. Mira, yo voy a coger yo voy a tomar el del hijo de Ferdinand y en lo que queda, y los muchachos discutan la inhibición de Cameron y Gordon. Okay, en este caso, es que la semana pasada no teníamos mucha información cuando finalmente hablábamos del caso. Ya esta semana tenemos más información e imputan al hijo de Ferdinand Pérez, Xavier Pérez Torres, que estaba disparando con un rifle de perdigones a los pajaritos. Esto fue el día 4 de julio, lunes, a las 7:40 de la madrugada, que ese era el día que estábamos transmitiendo aquí en la noche y no tenemos esta información. Entonces, estaba disparando con un rifle de perdigones a los pajaritos en el patio y un vecino le increpó por eso, ¿verdad? Y entonces,
luego de que lo increpan, el vecino aparentemente sale, Pérez Torres, el hijo de Ferdinand, sale, se montó en su vehículo, eso es lo que se alega en la investigación, ¿verdad? Intercepta al vecino en un sector allí, 4 calles en Aguadilla, sé cuál es, y supuestamente amenazó verbalmente al hombre, al vecino, mientras le apuntaba con el arma de fuego. La policía, cuando interviene, ocupa 2 pistolas adicionales. Así que se encontró causa por el cargo que se le radica y se le impuso una fianza de 10,000, la que prestó una fianza bastante irrisoria. Y la vista preliminar entonces, si hoy estamos a 11, está para el 19, para la semana que viene. Así que ya allí tendremos más información y dejo a los muchachos con el caso de la inhibición de Cameron y Gordon. Torre Nolasco, Carlos, perdóname, Carlos Rivera. Sí, bueno, en este caso, ¿verdad? Tenemos el bufete que es Gordon y Cameron. Los hechos de este caso es básicamente que el licenciado Gordon está representando en este caso a Kevin Rodríguez Hernández, que era el testigo principal de la fiscalía, contra José Lozada Ramos. En este caso, el licenciado Jorge Gordon comparece, bueno, va al cuartel de la comandancia de Humacao, y cuando va allí, pues se identifica, y a la fiscalía de Humacao se identifica como el abogado en este caso de Kevin Rodríguez, que es el testigo que mencionó de la fiscalía. Y no solamente es que se identifica, es que hace unas gestiones para que permitan ver, en este caso, el testigo, se comunica con el fiscal de distrito, Yamil Juárez, no logra comunicación con él, le textea, mira, necesito que hable con el testigo y demás. Así que hay unas comunicaciones ya establecidas de que Jorge Gordon es el representante legal de él. ¿Qué ocurre? Aquí lo que ocurre es que entonces el abogado Cameron, el licenciado Cameron, representa a José Lozada, al otro testigo. Entonces, como, ¿verdad? Aquí hay ciertamente un conflicto, que es lo que establece el tribunal, de que el bufete no puede representar a ambos, ya que hay uno que tiene información confidencial, que es el posible testigo de la fiscalía, versus el otro que está representando a esta persona imputada de delito. Así que yo creo que era un conflicto, ¿verdad? Para mí era sumamente claro, dado el acceso a la información que puede tener todo abogado como parte de su relación de abogado-cliente. Torre Nolasco. No es algo que suceda. Sucede muy a menudo en los tribunales. Lo que pasa es que es el bufete de Cameron y Gordon que están en la palestra pública ahora mismo desde el asunto de Fajardo, del asesinato de Fajardo, pero esto sucede a menudo en los tribunales, máxime cuando son bufetes grandes que representan varias personas en casos criminales. Sucede en ocasiones que con toda probabilidad, estoy sumamente seguro que en el momento en que Gordon estaba haciendo las gestiones para representar a ese caballero, con toda probabilidad ese caballero todavía no era el testigo del Estado y no era el testigo primordial del Estado. Gordon no representa a personas que son testigos del Estado o que pretenden dar información sobre unos hechos. Así las cosas, con toda probabilidad, esto ocurrió después. Ya Cameron representaba a uno de los coacusados, que es lo que sucede en muchas ocasiones. Sánchez y yo en algún momento compartimos un bufete y puede decir que Sánchez representa a una persona y yo represento a otra. En una misma cadena de eventos, pero ¿qué puede haber sucedido en el camino? Que de momento a quien yo iba a representar, de momento se hace testigo del Estado. Pues ya yo no lo voy a representar, pero entonces lo que sucedió aquí pues, fue exactamente eso mismo. Yo no lo voy a representar porque él es testigo del Estado, pero provoca que Sánchez tenga que renunciar al caso. Aquí no hay gran controversia ni que ellos estaban tratando de hacer algo que fuese ilegal. Fuera de ley. Eso son cosas que suceden cuando en bufetes grandes se representan a varias personas en la misma cadena de eventos. Bueno, pues comentario final que nos fuimos. Pues bueno, sobre el otro caso que tú dices de la descalificación, es el de la compañera Yanes Parra, que era fiscal. Correcto. Es un caso que se origina en la División de Crimen Organizado. Ella, cuando era directora de Crimen Organizado, pasa ese caso a la Fiscalía de Fajardo. De repente pasa el tiempo, ella renuncia por razones que han sido cubiertas. No sé si la mitad es cierta y la mitad es falso, pero por qué se fue del departamento es asunto de la compañera Parra, ¿verdad? Y de repente ella aparece representando
a una de las personas acusadas en ese caso que estuvo en algún momento en la División de Crimen Organizado. Conozco al juez de la región, que también trabajó en crimen organizado como fiscal, trabajó con nosotros, Carlos lo conoce, que es un juez muy estudioso, muy inteligente, y que descalificó a la compañera Parra, ¿verdad? Y al bufete también. Ella alegó que ella no había visto ese caso, pero es como tú dices, si ocupaste el puesto alto, pues, y si en algún momento te pasaron algunos de esos documentos por el escritorio, pues ante la duda, me imagino que no tenía break. Apariencia. Exacto, yo te voy a dar. No, y a usted como secretario del trabajo tiene que haberle pasado cosas así, me imagino que habrá casos que no pueden ese caso estaba, es como yo ver ahora un caso de fraude de púa. Exacto. Después de haber sido secretario bajo los hechos de púa. Correcto. Imposible. Mira, cuando yo empecé en la práctica privada, que salgo de fiscalía, recuerdo que fue el 21 de octubre del 2014. Caso que se investigara antes de esa fecha, yo no lo contrataba. Porque estaba de facto en el puesto, pero no lo contrataba. Punto. ¿Cuándo empiezo a contratar casos criminales? Todo aquel caso criminal cuya erradicación fue después del 21 de octubre del 2014. Ya con eso, nadie me puede imputar. Pues, aquí estoy diciendo a la Jara que nos fuimos antes que nos saquen del aire. Gracias, licenciado. Buenas noches. Francisco Sánchez Rodríguez, José Torres Nolasco, Carlos Rivera Santiago, nuestro directo a la justicia, y nosotros, amigos, nos despedimos de Directo al Punto hasta mañana a las 6 de la tarde. Que la pasen bien.